Vamos a grabar. Hola amigos, ya estamos aquí nuevamente en esta clase. Bienvenidos. Les recordamos que en este canal de YouTube ustedes pueden encontrar diferentes clases, cada una independiente a la otra. Pueden buscarlo, pueden aprender y pueden compartir a través de estas clases la palabra revelada. Y hoy vamos a hablar de un tema que es relevante para los que creemos en Cristo, relevante para los hijos de Dios, y es la consagración. Necesitamos hoy entender a qué se refiere la consagración. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra consagración? ¿A cuántos de ustedes les han pedido que se consagren o cuántos les han dicho que necesitan ser consagrados? ¿Alguno de ustedes había escuchado esto antes? La palabra consagración. No, en esto es una palabra bien fuerte porque antes esta palabra la llevaban como a los sacerdotes, a los padrecitos, a los pastores. La palabra consagración era una parte como que es algo muy, muy especial que solamente se le daba a ciertas personas de cierto nivel espiritual. Pero hoy vamos a aprender a qué se refiere verdaderamente la palabra consagrar, porque esta palabra es algo que vamos a escuchar en la parte final, en el Apocalipsis. La vamos a estar escuchando constantemente hablar de los consagrados, hablar de los redimidos, hablar de los 144,000. Pero nosotros necesitamos saber a qué se refiere eso para saber si nosotros somos consagrados o no somos consagrados. Y si deberíamos ser consagrados, ¿qué necesitamos para poder ser consagrados? Y para esto necesitamos primero entender la palabra consagrar. Vamos a definir esta palabra consagrar para que ustedes, si tienen ahí su libreta o algo, puedan anotar qué significa consagrar. Consagrar es hacer totalmente sagrado. Consagrar igual a hacer totalmente sagrado. Hacer. O sea, algo que está consagrado lo haces totalmente sagrado. ¿Qué tanto peso puede tener para esto el pensar en que algo es totalmente sagrado? ¿No les suena, a cuántos de ustedes les suena o les podría sonar como un peso espiritual de decir, Mine, tú tienes que ser totalmente sagrada? A ver, por ejemplo, préndeme el micro, Guille, con Mine, por favor. Mine. Mine, si yo te digo que tú tienes que ser totalmente sagrada, ¿qué crees que tienes que hacer o qué idea te da? Consagrada. No, si tú eres totalmente sagrada. Si yo te digo, oye, dice el Señor que tú tienes que ser totalmente sagrada, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo entiendes? ¿La obediencia? ¿Obedecer? ¿Que tienes que ser totalmente obediente? Sí. Ok, Sí. ¿y eso pesa o es algo sencillo? ¿Es como una tarea fácil No, o crees que es una tarea difícil? es una tarea. Sí. Ok, y en esto nosotros necesitamos revisar, por ejemplo, permíteme un tantito, escucho muy bien. Ya. Por ejemplo, Karim, que lo tengo aquí al lado. Si yo te digo, Karim, que tú necesitas ser totalmente sagrado, ¿qué implica para ti? ¿Cómo lo entiendes? No sé qué significa sagrado. Aquí lo apuntamos. Sagrado, ok. ¿A qué te suena? Es mucho que lo dicen en referencia. ¿Escuchan? No. Espera, déjame hacer.
Ahora sí. No sé, escucho que se dice en referencia a Dios, pero no sé qué significa. ¿Sí se escuchó? No. No, tampoco. Ah, no sé. Es que hable más fuerte. Sé que se dice en referencia a Dios, pero no sé qué significa. Como referente a Dios, pero no sabe exactamente qué significa. Bueno, pues sí, vamos a ver justamente, sagrado quiere decir apartado. Sagrado es apartado, sagrado es algo santo. Ajá. Entonces, cuando nosotros encontramos la definición de consagrar, con significa junto. Cuando estamos viendo la etimología, las raíces de cómo se forma la palabra consagrar, y es con, que significa junto, sagrar, santo. Entonces, consagrar es junto al santo. Consagrar es junto al santo. Pero vamos a descubrir quién es el santo y a qué se refiere. Vamos a Primera de Juan 2:20, por favor. Primera de Juan 2:20, si quieres. Ya puedes empezar. Primera de Juan 2:20. Vamos a descubrir a qué se refiere cuando habla de consagrar. Estamos hablando que es estar junto al santo, pero necesitamos ahora saber quién es el santo. Primera de Juan 2:20. Vamos a descubrir a qué se refiere y qué implica esta palabra el día de hoy. ¿Quién la puede leer? Yo, Pili. dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ok, dice, ustedes tenéis la voz, la unción del santo. Yo la voy a leer esa misma. La vamos a leer en esta versión que es Dios habla hoy. Y dice así, Cristo, el santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu. Y todos ustedes tienen conocimiento. Otra vez lo voy a repetir. Cristo, el santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. Ojo en esto, porque esto es una revelación muy importante para todos nosotros. De entrada, nosotros tenemos que descubrir quién es el santo. ¿Nos queda claro quién es el santo? ¿Quién? Yo, bueno, Cristo, pero él ya me dio la unción, entonces yo soy santa delante de él. Pero aquí dice, para que nosotros definamos más claramente la palabra consagrar, dice que es estar junto al santo, pero no sabíamos quién es el santo. Ahora ya descubrimos quién es el santo. ¿Quién es el santo? Cristo Jesús. Cristo. Entonces, consagrar es estar junto a Cristo. A Cristo. A Cristo. Consagrar es estar junto a Cristo. Entonces, la consagración tiene que ver con quien está junto a Cristo. Pero ¿cómo voy a saber yo quién está junto a Cristo? ¿Cómo voy a saber quién es el que está consagrado? Y lo dice, primero es quién nos consagra. Primero lo que tengo que saber es quién me consagra, porque aquí lo dice también. ¿Quién es el que me consagra? Cristo. No. No, Cristo no. No. Jesús. ¿Quién es el que me consagra? Voy a volver a leerlo para que porque esta versión es más claro. Dice, Cristo. El Espíritu, el Espíritu. Así es. Ahí lo dice el Espíritu. Así es. El Espíritu me consagra. Yasmín.
No, iba a decir exactamente lo mismo. ¿El Espíritu? Sí, Amén. El Espíritu es el que nos consagra. Ahora vamos a juntarlo con qué es consagrar. ¿Quién nos pone junto a Cristo? Ojo en esto. El que nos pone junto a Cristo es el Espíritu. ¿Ok? El Espíritu. Ahora vamos a ver cómo es que nos pone, cómo es que nosotros podemos descubrir que estamos consagrados, o cuál es el mecanismo o la forma en la que nosotros podemos decir que el Espíritu nos está poniendo junto a Cristo. Y ahí sigue el siguiente párrafo, dice: Cristo el Santo los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. ¿Cómo es que el Espíritu nos consagra? Por el conocimiento de la palabra revelada. Amén. Ojo en esto, porque esto es algo que no se desarrolla y no se entiende mucho cuando se habla de la consagración. Necesitamos entender que el que nos consagra, el que nos pone al lado de Cristo, es el Espíritu. Y necesitamos entender que lo hace a través del conocimiento de su palabra. Ajá. Esto es muy importante porque si ustedes quieren ser consagrados, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos ser consagrados? Tener conocimiento. Si nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, yo soy consagrado de Dios, pero resulta que no tengo conocimiento, ¿realmente soy consagrado? No, ¿Y voy a vivir las cosas como consagrado? ¿Voy a vivir mi vida como un consagrado? ¿O como un apartado, como un desechado? Vamos a Juan 6:63, por favor. Juan 6:63. Vamos a descubrir, para dejar más preciso y más claro a qué se refiere, cómo es que el Espíritu nos consagra. Nosotros debemos de poder entender a qué se refiere esta consagración, cómo es que nos consagra el Espíritu. Y lo vamos a descubrir justamente en Juan 6:63. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién tenga Juan 63? ¿Quién? Yo lo mandé. En el chat. Lo tienen en el chat Juan 63, pero ¿quién no lo puede leer? yo, Yo lo leo. Carlos, por favor. El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Amén. ¿Tienes tú la palabra, la versión Reina Valera, Pili? ¿Me la puedes leer también para que quede más claro? sí, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está, espíritu y vida. Amén. Dice, las palabras que son Espíritu y vida. espíritu y vida. Entonces, cuando dice que a ustedes los he consagrado con el Espíritu, sustituyan el Espíritu. ¿Por qué sustituimos el Espíritu? ¿Por qué otra palabra? ¿Conocimiento? No. No, es lo que estamos viendo aquí en Juan 6:6. Exactamente. ¿Cómo es otra vez? Palabras. Palabra. El Espíritu es la palabra. Ajá. Ajá. Entonces dice, Cristo el Santo los ha consagrado, es decir, los ha puesto junto a Él con su palabra. Ajá. Espíritu es palabra. Entonces está diciendo que Él nos pone al lado de Él a través de su palabra. Dice, y todos ustedes ya tienen conocimiento. Ajá. No está diciendo todos ustedes van a tener, dice todos ustedes tienen conocimiento, pero nosotros necesitamos descubrir
¿Qué es? ¿A qué se refiere el conocimiento? Voy a poner la tableta, pero antes de poner la tableta, déjenme compartirles. Feliz, ¿sí estás grabando la clase? Sí, sí la estamos grabando. Ah, gracias. Nada. Entonces, vamos a... ¿Está? Listo. ¿Alcanzan a ver? Sí. A ver, déjenme ponerlo otra vez. Se alcanza a ver. Ahí está. ¿Alcanzan a ver? Sí. Sí. ¿Qué palabra es la que está ahí? Consagrado. ¿Cómo? Consagrado. ¿Quién lo dijo? Yo ya voy. Ah, muy bien. Punto para ti. Con, en la minúscula, consagrado. Muy bien. Estamos hablando del consagrado y estamos hablando que el consagrado, ¿quién es el que lo consagra? Jesús. No, a El ver, Espíritu, no el adivinen, Espíritu. muchachos. La ¿Quién los palabra. consagra? El espíritu. El Espíritu. El Espíritu. ¿Y los a través de quién? La De Cristo. palabra. De la palabra. Así es. La palabra abierta o la palabra cerrada. Abierta. La palabra abierta. ¿Cuál es la palabra abierta? ¿Qué características Revelada. tiene la palabra abierta? Son tres características. Una, Es, se entiende. Segunda característica de la palabra abierta, se vive y se hace realidad de mi vida. se cumple. Y tercera, se hace realidad en mi vida. ¿Sale? ¿Sí o no? Déjame. Sí, Entonces, estábamos viendo que ser consagrado lo hace a través del Espíritu y el Espíritu lo hace a través de la palabra, pero además nos decía que nosotros ya teníamos, ¿qué teníamos? Conocimiento. Así es, conocimiento. ¿A qué se refiere el conocimiento? A dos cosas. Uno, información profunda. Y dos, experiencias directas. Quiere decir que para que yo pueda decir que yo conozco a Dios, necesito tener dos elementos: información profunda y experiencias directas. Cuando yo digo que conozco a mis hijos, es porque tengo información profunda y experiencia con mis hijos. No puedo decir que yo tengo experiencia, que tengo información profunda, pero no tengo experiencias con mis hijos o con mi pareja. Muchas veces dicen, yo conozco a mi pareja. Si tú no tienes información profunda de tu pareja y no tienes experiencias directas con tu pareja, tú no conoces a tu pareja. Si tú no tienes información profunda de tu hijo y no tienes experiencias con tu hijo, tú no conoces a tu hijo. Si tú no tienes información profunda de Dios y no tienes experiencias de Dios directas, tú no conoces a Dios. ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén, amén, sí, amén. Ok, entonces, dice que para que yo sea consagrado, para que yo pueda llamarme consagrado, ¿qué dijimos que era, que significaba consagrado? ¿Qué dijimos que era?
Estar junto al santo, Estar junto a Cristo. junto a Cristo. ¿Cómo puedo yo saber y afirmar que yo estoy junto a Cristo? Pues porque tengo conocimiento de Cristo. Porque tengo información profunda y tengo experiencias directas. Esto me refleja, me comprueba que yo estoy consagrado. Ajá. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué va a suceder con alguien que está consagrado? Fíjense. Alguien que está consagrado, déjenme borrar esta flechita porque no me quedo aquí. Alguien que está consagrado va a tener una característica que nosotros necesitamos leer, y es la siguiente. Déjenme regresar a la palabra. Creo que ustedes también ven todo, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver también eso? Sí. Mejor, porque así lo vamos a leer juntos entonces. Vamos a leer Primera de Juan 2, capítulo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Aquí lo tengo en las pantallas, pero no sé si lo alcancen a leer. Sí, ¿Lo alcanzan? lee. Sí, Sí, dice, pero ustedes tienen un Espíritu Santo con el que Jesucristo os ha consagrado y no necesitan que nada les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y enseñanzas, son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. amén. Fíjense lo que les dice. Fíjense esta tremenda declaración. Dice, pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. Aquí se comprueba lo que les enseñé antes. ¿Quién los consagra? Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ajá. Pero fíjense lo tremendo que dice acá. Y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que les es dado los instruye acerca de todas las cosas. ¿Qué significa esto que estamos leyendo? ¿Qué significa para ti que diga y no necesitas que nadie te enseñe porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas? Pues ¿Cómo lo estás entendiendo? Que Él nos va a revelar, nos va a ir revelando las cosas, nos los va a ir diciendo, nos va a llevar por el camino. El que es consagrado vive la revelación de la palabra de Dios. El que es consagrado recibe la palabra abierta. Si tú estás recibiendo la palabra abierta, es decir, si tú abres tu Biblia y hay revelación en esa palabra, te está comprobando que tú eres ¿qué? Que tú eres un consagrado. Que tú estás junto a Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿por qué es que nosotros dice que en una parte que nosotros tenemos que ser maestros, pero dice que entonces no serás enseñado? ¿Por qué dice en una parte que tenemos que ser maestros y por qué en otra parte dice que no serán enseñados? ¿A qué se refiere? Karim, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere que en una parte dice que debemos de ser maestros
y en otra parte aquí dice que no debemos ser, que ya no vamos a ser enseñados? ¿Por qué en una dice que debemos ser maestros y por qué en otra dice que ya no vamos a ser enseñados? En otro versículo dice que nosotros, debiendo ser maestros, nos comportamos como niños. Pero acá nos está diciendo que ya no, que no vamos a necesitar ser enseñados. Porque con el espíritu podemos ser maestros. No sé, platícales a ellos qué piensas. ¿Quieres masticarlo? Ok, a ver, Carlos, ¿por qué es que en una parte nos dice que debiendo ser maestros y acá nos dice que ya no vamos a necesitar ser enseñados? ¿A qué se refiere? ¿Estás ahí, Carlos? Sí, sí, sí. Dice, y no necesitan que nadie les enseñe. ¿A qué se refiere esto? Willy, porque ya pasamos la enseñanza. Sigamos explorando, no está mal, sigamos explorando. ¿Por qué es que me dice acá, primero de Juan, me está hablando de los consagrados? ¿Quiénes son los consagrados, muchachos? ¿Quiénes son los consagrados, Carlos? Los que a través del Espíritu y la palabra abierta conocen a Jesús, Los que están junto a quién. junto a Jesucristo. Y si estás junto a que, a ver, repitamos esto para declararlo. Si estoy junto a Cristo, repite esto, Carlos. Si estoy junto a Cristo, Si estoy junto a Cristo, no necesito no necesito que nadie me enseñe, que nadie me enseñe, porque el Espíritu que me ha dado porque el Espíritu que me ha dado me instruye acerca de todas las cosas. me instruye acerca de todas las cosas. ¿Me estoy explicando? ¿Nosotros entramos siendo consagrados? ¿Nosotros nos acercamos a Dios siendo consagrados? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo No. es eso? No, no, ¿Sí o no? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? No, No, Willy. pues, A ver, otra vez la pregunta. yo digo que ¿Nosotros no. somos consagrados al acercarnos a Cristo? ¿Fue lo que dijiste? No. Dije que si nosotros entramos a Cristo siendo consagrados. Así es. Dilo, Carita. No nos consagramos a través del conocimiento, información profunda y experiencias directas. ¿Lo escucharon? sí, ¿Por qué es que yo en algún momento tengo que ser maestro? Porque tengo que enseñar, acá, tengo que enseñar, ¿a quiénes? A los que van llegando, les llaman aquí a los niños. A los niños se les tiene que enseñar para que estos niños sean consagrados. Pero a los consagrados se les tiene que enseñar. no, 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 Ahora pregunta, hablando de congregaciones, ¿las congregaciones están llenas de consagrados o de niños? de niños, de niños, porque ¿Cómo- realmente no vive la palabra revelada, ¿Cómo la palabra reacciona? abierta. ¿Cómo reacciona o cuáles características tienen los niños? ¿Será que los niños hay envidia, inestabilidad? ¿Qué más hay en los niños? Desánimo. Ajá. Estas son las características
de los niños, y esos niños tienen que convertirse en lo contrario, ¿verdad? Tienen que convertirse en personas amorosas, tienen que convertirse en personas estables, en personas con gozo. Nosotros vemos todo esto en la iglesia de Cristo. Vemos estabilidad, vemos gozo, vemos estabilidad, aún en los líderes. No, O vemos que se están peleando unos con otros. O vemos que se están echando indirectas unos con otros. O vemos que unos envidian la iglesia del otro, la congregación del otro, las ovejas del otro. Vemos que un día están muy animados y al otro día no. ¿Me estoy explicando? En esto, nosotros tenemos que entender que a estos niños, para estos niños, Dios va a poner maestros. Pero dice que ustedes, debiendo ser maestros, se comportan como ¿qué? Eso sí. ¿Cómo que se comportan? Aquí lo subrayé. Como niños. Como niños. Y resulta que en la familia tenemos a niños queriendo educar a niños. En las familias, en las congregaciones, queremos niños berrinchudos, están queriendo educar a sus hijos berrinchudos. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Les ha pasado que en lugar de que los padres se conviertan en maestros de los niños, están peleando con los niños como si también fueran niños? ¿Me estoy explicando o no? Tienen unas batallas campales, tienen unas discusiones, porque en lugar de que los padres estén dirigiendo y enseñando a los niños están peleando con sus otros hijos como si fueran niños. Ajá, ¿sí o no? Sí. Entonces, lo que hoy Dios nos está enseñando es que si nosotros entendiéramos la palabra revelada de que nosotros hemos sido consagrados, que nosotros estamos junto a Cristo, entonces entenderíamos que el Espíritu es el que nos revela la palabra para que nosotros podamos tener conocimiento, información profunda y experiencias directas. ¿De quién? De Cristo. Para que yo tenga la mente de Cristo, para que yo tenga el corazón de Cristo. ¿Me estoy explicando en eso, muchachos, o no? Vamos a 1 Corintios 2:10, por favor. 1 Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Quien lo tenga, por favor, me avisa. Pero Dios nos reveló. Primera de Corintios 2:10, del 10 al 12. Quien lo tenga, por favor, me ayuda a leerlo. Lo tienen en el chat si quieren leerlo. Yo ya lo tengo, ¿quieres que lo lea? Carlos, por favor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Qué te dice, Carlos? ¿Qué te dice ese versículo? ¿No te dijo nada? Carlos, ¿te fuiste? Se nos fue, Carlos. Sí, perdón.
No, aquí estoy, es que te puse mute. Ah, ok. ¿Qué te dice, Es que Carlos? la verdad lo estoy volviendo a leer, espérame tantito. A ver, ¿verdad que sí? Voy a volverlo a leer con ustedes para que lo tengamos más claro. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Está revelando de todos los misterios, dice la revelación por parte del Espíritu. Fíjense, voy a retomarlo para que se entienda un poquito más, lo voy a retomar en el capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ojo en esto, muchachos. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Dice que quienes tienen revelación, ¿hablan con qué? Con sabiduría. Sabiduría, ¿ok? Pero no es sabiduría humana, no es sabiduría de la tierra, sino sabiduría de Dios, dice acá, ¿verdad? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Otra vez habla de la predestinación, esto ya lo había predestinado él. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice cosas que ojo no vio y oído no oyó? ¿Por qué lo dice? Porque ya se había revelado la palabra, o no se había revelado la palabra. ¿Ya se había abierto la palabra o no se había abierto todavía la palabra? Todavía no se había abierto. Como no se había abierto, es decir, que todavía no había, fíjense, todavía no había, a ver si me adivinan aquí. Ahí. No había ¿qué? Colirio en los ojos. Todavía no había colirio en los ojos, por lo tanto, todavía había cosas que no se iban a ver. Me estoy explicando por qué esa sabiduría todavía no se había revelado. Todavía la gente no sabía que había una palabra abierta, sino que se enseñaba con una palabra cerrada, que no se entiende, que no se cumple y que no se vuelve una realidad para mi vida. ¿Ok? Entonces dice en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló? Esa sabiduría. Dios nos reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Está hablando de quién es el único que conoce las cosas profundas. Y nosotros no, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Si yo ya recibí el Espíritu que proviene de Dios, entonces yo soy, vamos a ver acá, si yo ya recibí el Espíritu de Dios, entonces ¿yo qué soy? Un consagrado. Consagrado. Yo soy un consagrado porque yo ya recibí el Espíritu del mundo. No, ¿O recibí el Espíritu de Dios? el Espíritu de Dios. Y si yo recibí el Espíritu de Dios, entonces eso me convierte a mí en un consagrado. Consagrado. Esto me convierte a mí en estar junto a Cristo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual en lo espiritual.
¿Quién es el que nos enseña? Dice que con palabras, la única manera en la que nosotros vamos a poder estar junto a Cristo es a través de la palabra que es revelada por el Espíritu, no por el hombre. Ajá, ¿sí o no? Dice acá, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Todos los que estén enseñados con palabras, con sabiduría humana, no van a saber ni sentirse ni vivirse como consagrados. ¿Cuál sería lo opuesto del consagrado? Si consagrado es estar junto a Cristo, entonces quien no ha tenido esta revelación se siente separado de Cristo. El que no ha tenido este entendimiento, el que no ha tenido enseñanza del Espíritu, constantemente se va a sentir separado de Cristo. Constantemente se va a sentir con culpa. Constantemente se va a sentir avergonzado. Constantemente va a estar fijándose y enfocándose en su pecado. Siempre va a estar recibiendo y condenando, va a estar juzgando, porque él va a estar viviendo en esta separación. La gente que se enfoca en el pecado o en el juicio es gente que está todo el tiempo temerosa de que va a ser separada de Cristo. La gente que no tiene esa confianza de estar junto a Cristo todo el tiempo está con el temor de que algo lo va a separar de Cristo. Pero ¿qué dice Romanos 8:29? ¿Qué dice Romanos 8:29, muchachos? Vamos a leerlo, porque es una verdad que necesitamos estar leyendo constantemente. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:38, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este versículo se lo está diciendo, este versículo, ¿quién lo vive? ¿Los consagrados o los separados? Consagrado. El que no es consagrado no entiende ni nada de esto y está todo el tiempo temeroso. El que no es consagrado no entiende que dice que nada, ninguna cosa creada podrá separarte de Dios. Ninguna cosa creada. ¿Sabes por qué ninguna cosa te va a poder separar? Porque tú estás junto a Cristo. Tú estás consagrado. ¿Será que nosotros vamos a vivir diferente en nuestras vidas desde una consagración a sentirnos separados de Dios? ¿Cuántas de las cosas que hoy te están lastimando, que hoy te están preocupando, las estás viviendo desde la separación y no desde estar junto a Cristo? ¿Cuántas de las cosas que hoy te dan miedo las estás viviendo desde la separación y no desde estar junto a Cristo? ¿Cuántas de las cosas que no has podido lograr, los cambios que no has podido lograr, los estás viviendo desde la separación y no desde el estar junto a Cristo? ¿Cuántas de las enseñanzas, cuántas de las lecturas que has hecho de la Biblia, cuántas de las prédicas que has visto, las has visto desde la separación? ¿Qué le va a pasar a alguien que está aquí, muchachos? Ay, con negro no. ¿Qué le va a pasar a alguien que está aquí? Que está junto a Cristo. ¿Va a aprender o no va a aprender? Va a aprender. Si está sentado junto a Cristo, va a aprender, va a verlo, va a reconocerlo, hasta de observarlo. El que está sentado junto a Cristo va a aprender aunque Cristo esté en silencio, ¿sí o no, Karim? Sí, va a tener paz. Imaginemos, en este caso, a Karim.
que está aquí atrás de mí y en este tiempo ha estado aprendiendo conmigo. Si Karim me ve en silencio, haciendo oración, en medio de que está sucediendo un huracán, y entonces él me ve aquí sentado y yo estoy en silencio y estoy orando, ¿Karim va a aprender de eso o no? Aunque yo no esté hablando, pero a veces nosotros queremos, en nuestra idea de separación, creemos que solo se aprende cuando Dios está hablando y hablando y hablando y hablando, y cuando hay esos momentos de silencio, ya me abandonó Dios, ya no me habla Dios, ya no siento cosquillitas con Dios. Y a veces es cuando más está obrando. Está ahí, pero no lo vas a poder ver si no estás sentado junto a Él. Solamente vas a percibir todo el aprendizaje aún en silencio cuando estás sentado junto a Él. Por eso mucha gente que está alejada todo el tiempo quiere estar sintiendo cosquillitas. Todo el tiempo quiere estar en el templo. Todo el tiempo quiere estar alabando porque necesita el calorcito, necesita la cosquillita, necesita la emoción. Porque cuando no hay emoción, entonces dice Cristo, no está, aquí no está el Espíritu de Dios. Aquí no se mueve el Espíritu de Dios. ¿Eso es una verdad o es una mentira? Es una mentira. Es una mentira porque el Espíritu de Dios se mueve en la revelación de la palabra. No se mueve el Espíritu de Dios en que sientas calambritos todo el día. ¿Puedes sentirlos? Seguramente sí, pero no puedes depender de esa emoción. Porque hay gente que cuando ya no siente esa emoción y ese calorcito en la alabanza se va a buscar a otra iglesia o otro templo, porque ya no siente esa emoción. Pero nada tiene que ver esa emoción con el entender la palabra. La palabra en sí misma se revela y se está moviendo el Espíritu Santo cuando estamos entendiendo la palabra. ¿Me estoy explicando en eso? Nosotros no tendríamos que estar buscando esa cosquillita. Nosotros tendríamos que saber que estamos junto a Cristo porque la palabra se nos está revelando. Nosotros debemos de tener la confianza de esa consagración porque nosotros estamos junto a Él. El Espíritu nos está revelando, nos está dando, ¿qué nos está dando? Estas dos cosas. Información profunda y experiencias directas. Yo hoy puedo decir que tengo experiencias, testimonios directos. Tengo información profunda. ¿Me estoy explicando? Carlitos, ¿me expliqué? ¿Carlos? Sí, lo estoy procesando porque pues es... ¿Qué procesas? A ver, como que ahorita yo estoy sintiendo que estoy recibiendo mucha información. Ajá. Porque hay muchas cosas que no conozco. Ajá. Pero finalmente los conceptos más básicos, por ejemplo, lo que te refieres ahí con conocimiento, que es información profunda y experiencia directa, Ajá. me va quedando más claro lo que nos estás diciendo, ¿no? Ok, y en la medida en que tengas más información profunda, Carlos, y más experiencias con Dios, ¿qué crees que te va a pasar? Pues voy a ser consagrado por ese conocimiento. Vas a estar exactamente, ahora sí vas a poder decir que estás junto a Cristo, porque lo estás conociendo. Ahora, ¿nosotros vamos a conocer de un día para otro a Cristo? No. No. Sabemos que es parte de este proceso que estamos viendo, ¿verdad? Es parte de la palabra revelada que nos están dando en este tiempo. Ajá. Vamos a Juan 14:16, por favor. Juan 14:16.
Juan 14:16. Y quien lo tenga, me ayuda, por favor. Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Síguele, por favor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. 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 Ahora, ¿quiere decir que todo mundo va a entender esto? ¿Que todo mundo va a ver el Espíritu? ¿O no? ¿Sí o no? No. Para un consagrado debe de tener claro que el Espíritu de Dios, lo oramos al principio, que dice que el Espíritu del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está, ¿dónde está? Exactamente. ¿Y cómo lo voy a entender? Está sobre mí. Si el Espíritu de Dios está sobre mí, entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios sobre los consagrados? Les está revelando y les está cubriendo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se convierte en una cobertura, te está cubriendo. Ahora, ¿cómo tendría que estar viviendo el consagrado? ¿Con miedo? ¿Con preocupación de lo que le va a pasar? No. ¿O con la leímos certeza de el- quién lo está cubriendo? como lo que La leímos en certeza de quién te está Romanos. cubriendo. Con la certeza de que nada lo puede separar del amor de Dios, con la certeza de que el Espíritu lo está cubriendo, con la certeza de que el Consolador está con él, de que el Ayudador está conmigo. Yo tengo un ayudador, yo tengo una cobertura. Ahora, ¿esa cobertura la puede dar el hombre? No. No. Esa cobertura me la da Armando Alducín, me la da Cash Luna, No, me la da Dante Hebel, no. porque cuántos han buscado y cuántos, yo he visto cuántos líderes dicen, yo soy tu cobertura, vente conmigo porque yo voy a cubrir, hasta iglesias voy a cubrir. Ah, caray, pues eso suena raro, porque aquí nuestra cobertura, el que nos cubre, el que nos ayuda, es el Espíritu Santo, el que está sobre mí para sanar corazones quebrantados, para liberar de toda opresión, de toda esclavitud, para declarar el año agradable, es el Espíritu Santo, no es una persona, no es una congregación, no es una religión. Quien te da cobertura a ti es el Espíritu Santo, si tú lo crees. Pero si tú no lo crees, no vas a poder vivir con esa cobertura y vas a estar preocupándote de que no tienes cobertura, de que quién va a ir por ti, de que qué vas a hacer, a qué congregación perteneces. Todo eso te va a empezar a preocupar si no entiendes que tu cobertura es el Espíritu Santo. No hay mayor cobertura que Él. Y la cobertura de Él está ¿sobre quiénes? ¿Sobre quiénes Sobre está los la cobertura del consagrados. Espíritu Santo? Sobre nosotros. Especialmente ¿sobre quiénes? Los consagrados. Sobre sus hijos, los consagrados. Los consagrados. Ahora, cuando digan, ¿quién es el consagrado o cómo te llamas
Por ejemplo, en mi caso, a mí me mandaron a hacer ayunos, me mandaron a hacer cartas, me mandaron a leer no sé cuánto, a orar no sé cuánto para que yo me consagrara, me ungieron, me consagraron también ahí, según en su idea, me echaron aceite y cosas de esas, porque la idea del pastor me estaba consagrando. Pero hoy se nos reveló la verdad de cómo es que se consagra a un hijo de Dios. ¿Cuál es la verdadera razón por la que se consagra a un hijo de Dios? Por medio del Por el conocimiento de su conocimiento. palabra revelada. Por medio del conocimiento de su palabra revelada. Alguien que no tiene su palabra revelada no va a poder entender y discernir el espíritu que tiene. No va a poder entender y discernir que está sentado junto a Cristo. Y si está sentado junto a Cristo, ¿a él le va a importar más tu pecado? No, ¿A él le va a importar más tu debilidad? ¿A él le va a importar más que no eres una pieza terminada? Si él mismo lo dijo, persuadido que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el último día. O sea, ¿tú crees que no sabe quién eres y te invitó a su mesa a estar sentado? de los ídolos. Porque se le pasó. Pero nadie, aquí lo dice también, de los que no crean, dice, porque dice el espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve. El mundo, está hablando del mundo, de la mayoría de la gente, de las religiones. Las religiones no le van a poder ver. No le van a poder ver. ¿Por qué no le van a poder ver? Porque no se les ha revelado. Porque no le creen. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a Juan 6:13. Juan 16:13, perdón. Juan 16:13. Está al ladito ahí, al ladito. Nada más cámbienle la hoja. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. Fíjense, contrasten con esto. ¿Por qué dice que no necesitaremos a nadie que nos enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdades, no mentiras? ¿Por qué dice que no vamos a necesitar a nadie que nos enseñe? ¿Cómo lo dice? Que Punto, los no que nada más. porque permanezcan unidos a Cristo conforme No, al Espíritu. porque leían el versículo 13. Porque el Espíritu Porque el Espíritu de verdad me guiará a toda verdad. Porque no hablará no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir? El Espíritu. Ay, Dios mío, nosotros tendríamos que estar más atentos a esta revelación del Espíritu, porque Él es el único que nos puede decir las cosas que han de venir. Pero muchas veces nosotros estamos más enfocados a que una persona, un hombre venga y nos revele qué es lo que ha de venir. Estamos más enfocados en que se levante una persona y que venga a decirnos que somos consagrados, que somos pastores, que somos maestros, que somos ungidos. A veces parece que nos pesa más la palabra del hombre y que un hombre se levante para decírnoslo cuando dice que es el Espíritu que se nos ha dado el que nos va a instruir y el que nos va a revelar todas las cosas. Nosotros en este tiempo necesitamos estar en esta verdad.
Nosotros en este tiempo necesitamos entender que en la consagración nosotros no necesitamos que nos estén enseñando. Yo les decía el ejemplo, para mí es como el celular. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea que nos deja a nosotros? Porque dice, vayan y hagan discípulos, es decir, vayan y enseñen. Pero, ¿qué es lo que quiere que enseñemos? Yo les pongo este ejemplo. Para mí es como ir y enseñarles cómo conectarse a Wi-Fi, al Internet. Esa es nuestra tarea, ir y enseñarles a conectarse. Pero una vez que ellos estén conectados, ellos tienen que tener su propia relación de tener esa comunicación libre entre ellos y Dios. Es decir, una vez que te conectas a Internet, tú vas a buscar la información que necesites, la pregunta que necesites, lo que esté sucediendo en tu vida, vas a tener esa respuesta que necesitas. Mi trabajo es enseñarte cómo conectarte a Internet, más no responderte todas las dudas que tengas porque ni siquiera las sé. Yo no soy un hombre que sepa todo. Lo único, mi trabajo es enseñarte a cómo conectarte a Internet, cómo conectarte a esa sabiduría divina, cómo conectarte con ese espíritu, pero es tu responsabilidad ya después estar en una comunicación directa con el espíritu donde lo que se te ocurra sea revelado por el espíritu a ti mismo. La pregunta que te esté inquietando, que puedas tenerla en intimidad con el Espíritu Santo, tú y el Espíritu Santo. Mi trabajo es enseñarte que te conectes con él. ¿Me estoy explicando? Para que llegue un punto en donde tú no dependas de Willy, porque si tú ya sabes conectarte a Internet, tú mismo vas a conectarte y cada vez que lo necesites, cada vez que lo quieras, no vas a necesitarte que yo te dé la clave. Porque ese código yo ya te lo di y puedes entrar cuantas veces quieras, las veces que necesites, tan profundo como tú quieras. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Ir y enseñar esto. Que los hijos de Dios pueden tener esta conexión profunda cuando ellos quieran, si entienden este código, si entienden la palabra abierta. ¿Me estoy explicando? En esto necesitamos nosotros poder hacer este balance y saber, por ejemplo, en el caso de Guille, ¿para qué Dios hoy te está revelando, Guille, la consagración? ¿Para qué hoy Dios te enseña lo que significa consagrar? Para que yo esté en la certeza de que a través de consagrarme, quiere decir que estoy junto con Él, pero es a través de la revelación que me da el Espíritu Santo en su palabra. Cuando a mí se me revela la palabra a través del Espíritu, quiere decir que me estoy consagrando. Entonces, para que yo tenga esa certeza. Ok, ¿y cómo se va a vivir, en qué cambia o en qué modifica tu vida el día de hoy saberte consagrada? Pues me da gozo porque ahora te da esa verdad de que cada vez que venga una revelación es como ahora entender que cada vez estás así como que alcanzando esa meta de seguir ahí pegada con Jesús. ¿Cuál era tu sueño, hermana, que escribiste en la libreta? ¿Recuerdas? Precisamente ese, hacer las cosas de Dios para permanecer en Él. Ese es. Amén. Y hoy el Señor, a través de la palabra, te está revelando parte de tu petición, de tu corazón, el saber si estás junto a Él o no estás junto a Él. Ajá. Y lo mejor es eso, ¿no? Que nos está como, bueno, yo así lo veo, que nos está desmenuzando. O sea, te dice,
A través de la revelación que te da el Espíritu Santo es que vas a estar junto a Cristo, eso ya lo sabes, ok. Pero esa revelación, ese conocimiento que te va a dar a través de la palabra, es a través de la palabra abierta. Ah, ok, entonces ya sé que es a través de la palabra abierta, pero la palabra abierta tiene que ser entendida, tiene que cumplirse y tiene que hacerse realidad en tu vida. Oh, entonces, ¿me explicó? O sea, como que nos los fue desmenuzando para que lo entendiéramos. Vamos a ver si se está entendiendo. Yat, ¿con qué te quedas? Me quedo que exactamente, comparto lo mismo con mi compañera. Me quedo con tantas cosas que esta semana han pasado en mi vida, que yo soy consagrada por medio del Espíritu, y no puede haber otra revelación si no es a través de Él. O sea, no, me quedo con esto. No puedo tener otro tipo de entendimiento hacia la palabra abierta si no es Él mismo en la intimidad que me da esta sabiduría. Ahora, esta sabiduría, nosotros necesitamos saber justamente cuando ya estamos en este punto de madurez, porque tenemos discernimiento. ¿Qué es el discernimiento ya? Lo vimos la cosa. Entender, el entendimiento, ¿no? El saber lo que es falso de lo verdadero. Amén. Discernimiento es el justamente poder separar lo falso de lo verdadero. Una persona que ya tiene la capacidad de separar lo falso de lo verdadero está entrando en esa madurez. Está entonces en esa madurez, ya no va a ser engañado de que el Espíritu le está hablando, porque hay mucha gente que en su inmadurez dice: el Espíritu me revela, el Espíritu me está dando, el Espíritu me dijo que me case con el pastor. Y en medio de esto, ¿cómo sabes tú que realmente es el Espíritu y no es Satanás? ¿Cómo sabes si no tienes esa madurez? Si no tienes... O las emociones. Exacto, te puede confundir una emoción completamente, pasa todo el tiempo. Estás tú asegurando una cosa que ni siquiera tienes el discernimiento, esa madurez para poder separar si esto es de Dios o no es de Dios, si es falso o es verdadero. Y esto no lo vas a poder hacer si no tienes la palabra revelada, es decir, si no entiendes la palabra. Si no entiendes la palabra, no vas a poder separar qué es falso y qué es verdadero. Y tú vas a estar condenando a los que están tatuados, y vas a seguir condenando a los que no usan, las mujeres que no usan falda, y vas a seguir condenando a los que trabajan en el gobierno, y vas a hacer muchas cosas equivocadas porque no estás entendiendo la palabra, y por lo tanto no vas a poder separar lo falso de lo verdadero. Ajá. Bueno, vamos con Juanita. ¿Con qué te quedas, Juanita? Juanita, llamando a Juanita. Juanita a las 5, Juanita a las 6, Juanita se nos fue. Ahí está. Bueno, buenas noches. Juanita, Pues tienes silenciado tu micrófono. Ahí está ya. Ya. Pues yo me quedo con que soy consagrada, soy apartada para Cristo. El Espíritu Santo es el que me revela la palabra, y para conocer de Él tengo que informarme, tener una información profunda, experiencias directas con Él. Esto es a través del Espíritu Santo. Es el que me revela todo, la palabra, para que yo sea apartada. Tengo que estar apartada para que yo pueda ser consagrada y dejar de ser niña, porque ya crecí. ¿Qué porque implica ahora que dejes de ser niña? ¿Perdón? ¿Qué implica que dejes de ser niña? Implica que deje de ser niña, la inmadurez de la palabra, que no sea madura en ella. Por ejemplo,
que no haga berrinches espirituales, que deje de lado el orgullo, la soberbia, que deje de lado todo lo que no me deje crecer para madurar. Y que puedas dejar de pedir esta parte de querer a veces buscar de todo mundo y empezar a buscar al único que te enseña, al único que te ayuda, para que Así dejes de buscar maestros y se convierta el Espíritu Santo en ese único maestro que todos necesitamos. Porque hoy, para los nuevos, cuando me preguntan ¿de dónde surge la palabra revelada? El Espíritu te la revela. Necesitamos nosotros no tenemos una cobertura de una institución, de iglesias y de tal, no existe. Nuestra cobertura es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos saber qué es el Espíritu de Dios? Porque se comprueba a través de la palabra. La palabra misma se comprueba a través de la palabra. ¿Y cómo lo podemos nosotros saber que esta revelación es de Dios? Porque esta revelación, esta semilla incorruptible, nos va a dar frutos, nos está dando frutos. Y de esa manera entonces nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios, porque el único que puede dar esos frutos es el Espíritu, no hay de otra. Entonces nos estamos preparando justamente, estamos aprendiendo para ir y enseñar a otras personas su identidad, para ir y enseñar a otras personas que son consagradas. Ajá, eso es parte de, pero una vez que nos asumimos consagrados, la revelación tiene que ser directa con Dios, ¿ok? Vamos a preguntarle a Karim. Pero pues, solo quería decir esto, que esto ha sido a través de que estoy aprendiendo la palabra abierta revelada, porque ahora la entiendo, se cumple en mi vida y se convierte en una realidad. Amén. Amén, Juanita. Gracias. Vamos con Karim. Háblales fuerte para que te escuchen. Yo lo apunté porque no quiero que se me olvide lo que estoy pensando ahorita. Y me quedo con que tengo que estar atento, hacer oración y tener confianza en el Espíritu. ¿Y qué va a pasar cuando tengas confianza? ¿Para qué quieres la confianza? ¿O de qué depende? ¿Qué valor tiene la confianza? Porque ya entendí que vas a hacer oración y a través de la oración te vas a conectar con el Espíritu para generar confianza. ¿Por qué es importante la confianza o qué valor tiene para ti esa confianza? Porque si confío es que lo creo. Porque tengo confianza. Y si lo crees, ¿qué pasa? ¿Qué vas a recibir? O más bien, ¿dónde vas a estar? En donde tengo que estar. ¿En dónde es donde tienes que estar? ¿O dónde estás? En el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Dónde estoy ahora? No sé. En la consagración. ¿Qué significa consagrar? El estar. Así es. ¿Cuál es el lugar correcto? Exactamente. Porque si estás junto a Cristo, ya no te va a hacer falta nada. Porque todo te va a ser dado. ¿Me explico? Yo le completaría tu escrito, es decir, llegar a una confianza para estar en el lugar correcto, que es junto a Cristo. ¿No? Vamos a pasar a mi mamá, que tiene muchas ganas de participar. Buenas noches. Pues yo me quedo con el sentirme, saber, pues esta palabra de consagrar, porque pues lo sentía como como que era otra cosa, que no era, no lo entendí bien. Pero ahorita que se ha revelado esta palabra, pues me dio mucho gusto porque pues el sentirme consagrada es estar junto a Cristo. Y entonces eso es en el conocimiento de él, vivir con esa certeza
de que Dios me cubre, que Dios es mi consolador, que Dios es mi ayudador. Y eso me ha gustado mucho, me da mucho gozo el saber eso, el sentirme consagrada, el sentirme apartada. Entonces, con eso me quedo. Me gustó mucho la clase, la palabra y lo que se nos revela. Parece que es, yo nunca lo pensé que iba a conseguir ser consagrada, pero ahora me da mucho gusto sentirme así. Felicidades, mamá, lo lograste. Consagrada, no tuviste que hacer todos los esfuerzos que me tocaron a mí. A ver, Pili, ¿con qué te quedas? ¿Yo, Pili? Ajá. Bueno, pues me quedo con que soy una persona consagrada y no salirme de Cristo Jesús y poder estar atenta para que el Espíritu Santo me revele y no necesito ya del hombre ni de una enseñanza ni depender de nadie, porque cuando haga esto el mismo Espíritu me va a revelar la palabra y me va a llevar. Ahorita estoy meditando en un sueño que tuve hace mucho tiempo. Yo soñaba que Jesús venía y yo estaba postrada en sus pies. Yo nada más veía sus pies y una túnica blanca en aquel entonces. Y entonces él me decía, tú no, tú te quedas, tú no vas. Y yo me aferraba a sus pies y le decía, pero ¿por qué? Me dice, porque te faltó santidad. Y yo en ese tiempo decía, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué me está hablando? Bueno, ya cuando desperté de mi sueño, pues yo empecé a buscar todo eso, pero en realidad, pues sí, parte lo entendí, pero bueno, ahorita el punto es de que ahorita me vino a mi mente ese sueño que tuve hace tiempo y ahora entiendo que lo que Dios me estaba diciendo era no te separes de mí, o sea, porque en aquel entonces, pues yo como que sí estaba, como que no estaba, no, tenía un pie allá, bueno, era tibia, ¿no? Para pronto, eran ni tibia ni fría, ni estaba así. Y entonces yo me acuerdo que hace mucho tiempo una persona cuando me impuso manos a mí, me dijo que Dios quería que yo trabajara para él. Eso era cuando yo tenía como 16, 17 años. Entonces ahorita viene a mi mente todo eso que ha pasado, que tal vez en su momento no le di importancia, pero ahorita con todo lo que tú estás diciendo, ahora entiendo que Dios me decía, no te apartes de mí porque él desde esa edad ya me había dicho, yo te necesito a ti para trabajar, lo único que necesitas es estar, como dices aquí en la palabra, pegada a mí, estar junto a mí y no separarte para que puedas llegar al cumplimiento y mi mismo espíritu te va a revelar, no necesitas a nadie, no necesitas que te revelen ni hombre, nadie, yo misma. Y pues eso es algo bien padre porque apenas ahorita estoy discerniendo todo eso. Y me llena de emoción porque digo, tú me habías escogido, ya me habías apartado desde antes para hacer lo que me has mandado a hacer desde ese tiempo que no entendía. Y ahora es el tiempo porque lo estoy entendiendo. Así es. Y pues me quedo con eso. Y fíjate, ahorita que lo estás hablando, Pili, me doy cuenta de cómo es que esto es lo que te da la verdadera libertad, porque ya no vas a depender del hombre. El depender del Espíritu Santo te hace libre. Hoy te veo libre en esa libertad, ahorita lo que estás diciendo, porque tú ya no dependes de nadie, ni siquiera conmigo de decir, yo dependo de Willy. No, porque el Señor nos está enseñando a decir, no, ustedes dependen de mí. Y mi Espíritu Santo es el que les enseña. Nos está liberando a todos, porque si ustedes dependieran de mí, serían una carga para mí. Pero ¿cómo es que no van a ser una carga para mí? Cuando todos sabemos que dependemos de Dios, que dependemos de ese ayudador, Amén. Que dependemos de la revelación de la palabra. Entonces, eso nos libera a todos. Así es. Los libera a ustedes y me libera a mí, porque entonces todos entendemos que esa carga no es una carga, sino es algo que Él está haciendo. Gracias a Dios por eso. Sí, amén. Gracias, María. ¿Con qué te quedas, Mari? ¿Sí puedes hablar? ¿Sientes que Sí. puedes hablar? No te agites mucho. Buenas noches a todos.
yo me quedo hoy con la certeza de que mi Padre hoy me dice que soy su hija, que soy consagrada en Él, que tengo claro que su Espíritu está cubriendo mi vida para sanar mi corazón, para pulirme cada día en su conocimiento a través de su palabra, que el Espíritu de Él se vive cada día en esas revelaciones que tiene en mi vida y en esas experiencias que estoy pasando cada día, las cuales están haciendo un cambio en ella. Y me dice, hoy me quedo con eso de que nada puede separarme de Él, al menos que yo lo permita, y que no necesito que nadie me muestre el camino porque Él me irá revelando. Amén. Todas las cosas que necesito conocer de Él para poder enseñar a otros hijos que aún no entienden o son como niños, que pueden tener esa conexión directa con el Padre. Amén. Entrar confiadamente, ¿verdad? Amén. Amén. Les voy a pedir a todos, por favor, que nos pongamos en un mismo espíritu, ese mismo espíritu que creó el cielo y la tierra, ese mismo espíritu que protegió a Jesucristo, ese mismo espíritu que describió Jesús en la sinagoga y que dijo que el espíritu estaba sobre él. Ese mismo espíritu, por favor, quiero que todos estén en ese mismo espíritu porque quiero que oremos por Mari. No vamos a orar para decir que se quite la enfermedad, no, vamos a orar para cubrirla, para llenarla de amor y para que siga haciendo la voluntad de Dios, y vamos a rogar al Padre que no le falte su fe, ¿ok? Entonces, en este momento todos oramos, por favor, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, así como familia espiritual, Padre, que seas tú tocando poderosamente. Sabemos, Padre, que tú tienes un propósito fuerte en ella, Señor, muy fuerte, Padre. Y sabemos, Padre, que tú también quieres utilizar esta condición para unirnos como familia, para enseñarnos a ver, a preocuparnos por el otro, a dolernos por el otro, Señor. Y en este momento, permítenos, Señor, estar con ella, permítenos abrazarla, Señor, permítenos que sienta ese amor, que el Espíritu Santo se derrame sobre ella, Señor. Que ella pueda vencer todo temor, todo obstáculo, todo dolor, todo síntoma, Señor, que tú estés sobre de eso, Padre, que la lleves a otro nivel espiritual, en donde ella pueda percibir, Señor, el poder y la autoridad en el Espíritu, Señor, y que ella pueda declarar que ha vencido, Señor, que ha vencido al mundo contigo, Señor, que ha vencido toda enfermedad, que ha vencido todo juicio que se levantó contra ella, Señor, que ha vencido su propia carne, Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que la levantes con poder, con autoridad y con fuerza para que se haga tu voluntad en ella, Señor. Te doy gracias por su vida, gracias porque ella nos edifica, gracias porque ella es aceite, Señor, es aceite para tu lámpara, para que otros que están en oscuridad puedan ver, puedan ser alumbrados y conozcan tu camino, Señor. Levanta esa lámpara, Señor, porque dice en tu palabra que tú la pones sobre la mesa para que la vean, Señor, para que alumbre, Padre. Declaramos sobre su vida, Señor, la cubrimos y declaramos vallado de ángeles alrededor de ella, Señor, para que ella esté cubierta y siga avanzando firme, Señor, como dice tu palabra, que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado, Señor. Ponemos, Señor, tu voluntad en ella, declaramos, Padre bendito, que tú estás en ella, que tú tocas en ella y que ella tenga la sabiduría suficiente para poder entender este plan, porque sabemos que nada puede suceder si no lo permites tú, Señor. Y todo esto que está aconteciendo en ella, Señor, tiene un propósito, que sea revelado en ella para que ella, así como tú lo hiciste, Señor, y decía en tu palabra que tú tenías gozo en medio de lo que estabas viviendo, Señor, en medio de esa crucifixión, Señor, en medio de ese proceso doloroso, dice en tu palabra que tú tenías gozo, porque tu mirada no estaba puesta en el dolor ni en el proceso, porque tu mirada estaba puesta en el propósito, en la salvación de todos nosotros, Señor. Por eso te pido que Mari, Señor, pueda ver ese propósito y que pueda poner sus ojos en ese propósito para que hoy, en medio de este dolor, en medio de esta condición, ella pueda decir, me levanto en gozo, tengo gozo porque puedo ver ese propósito, al igual que mi Padre, al igual que el Hijo de Dios, al igual que el Espíritu Santo, quiero seguir caminando en ese poder y en esa autoridad que me han heredado.
Te lo pedimos, Señor, no porque hacemos lo bueno, sino porque creemos en ti y porque creemos que el justo por su fe vivirá. Por eso declaramos por fe unánime, Señor, en la misma fe, en el mismo Espíritu, Señor, sobre su vida, Padre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Mari, por estar. Gracias por Amén. darnos, por permanecer. Amén. Alice, ¿con qué te quedas? Amén. Buenas noches. Buenas noches. Es entender las cosas de Dios y saber que estoy con Él y que soy consagrada y no tener miedo, porque hay momentos en que sí tengo miedo, en que qué va a pasar cuando Él ya salga, cómo va a ser otra vez mi vida. Le pido mucho a Dios que lo haya tocado, que Él haya recapacitado. Y eso depende de justamente lo que estamos viendo. En la medida, Alice, que se te revele a ti el amor, a él de manera natural se le va a revelar el amor. Si tú ya aprendiste que no hay que juzgar, sino amar, a él de manera natural va a recibir ese amor. Y ese amor es el que lo transforma. ¿Me explico? Sí. Entonces, no hay que pedirle a él que lo transforme a él. Hay que Sí, no, a pedirle mí- que te dé ese amor a ti. Sí, Que te renueve la mente a ti para que tú tengas nuevas palabras, nuevos abrazos, nuevas formas de hacer, nuevas formas de verlo. le pido tanto a Dios que me enseñe a poner las palabras correctas en mi boca, Willy, cuando Él ya esté aquí conmigo otra vez. Sé que va a ser un cambio, que es un cambio para los tres, porque como platico con Jacibe en las noches, otra vez los tres vamos a estar y vamos a ser una familia que no fuimos, porque yo soy consciente que no fuimos, porque yo no estaba con ellos cuando estaban chicos, y ahora que ellos van a regresar, que Jacibe ya está conmigo y que él ya va a regresar conmigo, es enseñarlos los tres que somos una familia y que somos uno solo. Así es. Siempre y cuando buscando la dirección. No dejes de buscar la dirección de Dios. Sí. Es muy importante. ¿Vale? Muchas gracias, Alice. Rosy, De ¿con nada, qué Willy. te quedas? Rosy. Aquí estoy, Willy. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Con qué te quedas, Rosy? Pues me quedo con que estoy aprendiendo mucho, todavía no me siento consagrada, pero he tenido revelaciones. Por ejemplo, ayer es lo que te iba a comentar, o sea, me pasaron dos cosas muy especiales. Haz de cuenta que algo me motivó. Yo nunca hablo a las 5:30 de la mañana y algo me motivó a hablarle a una tía que está muy enferma. Y en este momento yo estaba desesperada, angustiada y muy desesperada. Y Dios me dio las palabras. Yo digo que Él me las dio porque todo lo que yo le dije la tranquilizó y lo dijo que le hablé que le hablé muy bonito. Espérame tantito, Rosy, porque ahí hay una mentira. Si recibiste palabra de Dios y revelación de Dios, ¿no eres consagrada? ¿Cómo es eso? Bueno. Porque ¿quiénes son los consagrados? Bueno, entonces sí, soy consagrada, pero te digo, me pasaron estas dos cosas. Espérame, porque esta es la parte más importante. Repite conmigo, renuncio. Repite conmigo, renuncio. ¿Renuncio? A la mentira. A la mentira. Satanás. De que no soy consagrada. De que no soy consagrada. Y declaro la verdad de Dios. Y declaro la verdad de Dios. Que ya me fue dado el Espíritu Santo. Perdón. Ya me fue dado. Ya me fue dado el Espíritu Santo. Para que me revele. Para que me revele. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y así poderlo conocer más. Y así poderlo conocer más. Y estar segura. Estar segura. Que estoy sentada junto a Él. Que estoy sentada junto a Él. Amén. Amén.
Y entonces ¿Y ella entonces dice que eres consagrado o no eres consagrada? bueno, soy consagrada. Me siento bendecida, la verdad, porque mis palabras le ayudaron muchísimo. Ella dice que fue algo tan bonito la manera en que yo le hablé y la tranquilizó mucho. Cuando mi hermana le habló, ella estaba muy diferente. Ajá. Y en la tarde, a mediodía, con la chica que yo trabajo, que yo cuido, que yo ayudo, también estaba llorando, estaba angustiada, estaba sin deseos de cosas. Y me apareció una como tipo de alabanza, una publicación de Dios con unas palabras tan bellas y se las empecé a decir. Y ella cerró sus ojos, puso sus manos juntas, empezó a orar y yo empecé a llorar y después sonrió y dijo amén y me abrazó y me dijo te amo. Gracias a Dios. Y en esto, Rosy, que no se les olvide a nadie, por favor, deben tener su verdad. Todos deben de tener su verdad. Ya les dije que no podemos estar sin una verdad, mínimo una verdad para nuestra vida, mínimo una verdad. Entonces, ¿cuál es tu verdad, Rosy? Acuérdate, ¿cuál es tu verdad de la Biblia? ¿Cuál es tu versículo? Era, por decir, ahora me siento más tranquila, me siento diferente, duermo mejor. Antes vivía un poco con miedo, con muchas angustias. Pero en esto, Rosy, es importante que aprendas un versículo. Sí o sí necesitas tener un versículo, ¿ok? Eso lo vamos a platicar ya en privado para ayudarte a entender más claro esto del versículo, pero necesito que te aprendas un versículo, por lo menos uno, es una verdad para tu vida. Ok. Muy bien. Claro. Entonces, que sí, Willy. ya estamos en comunicación, te mando un abrazote. Igualmente, Willy, y gracias por todo. Gracias a Dios. Los Carlos, quiero. ¿con qué te quedas? Igual, pues sí. Carlos, ¿con qué te quedas? ¿Ya había pasado, Carlos? Ya ni me... No, ¿verdad? todavía no. Yo me quedo con que definitivamente ahorita con lo que platicaste con Rosy me reveló otra cosa de Dios, porque tú estuvimos estudiando que uno está consagrado cuando conoce la palabra, pero de repente yo entré en duda porque dije, ay, yo todavía no la conozco tanto, pero me siento consagrado completamente. Porque tú sabes y algunos de ustedes saben que me han estado pasando cosas recientemente, pero incluso te puedo decir o les puedo decir que me siento consagrado desde antes de que hubiera retomado mi estudio y mi conocimiento por la Biblia. Porque simplemente, como se lo dije el miércoles a Bernardo, mi fe creció exponencialmente de un momento a otro y me rendí ante el Señor y le dije, Señor, ya no sé qué hacer, pongo mi vida en tus manos, me rindo ante ti y guíame para donde tenga que ir. Y entonces, pues creo que desde ahí me siento consagrado con esta fe tan grande que siento ahora. Y ahora, como se los comenté el miércoles, mi comunicación es diaria con Dios y diario estoy leyendo versículos que pues me está dando revelaciones a todo lo que me está pasando en estos momentos y es algo que me tiene maravillado. Y le doy gracias a Dios y le doy gracias al Espíritu Santo y le doy gracias a Jesucristo que me permite conocer todo este legado que nos han dejado. Gracias a Dios, porque además estábamos hablando, lo que estás diciendo, Carlos, tiene un sustento y lo leímos en la palabra porque decía el Espíritu de Dios como estaba predestinado. O sea, nosotros fuimos predestinados, consagrados, pero no lo sabíamos. Correcto. Este es el tema, o sea, efectivamente nosotros fuimos predestinados para ser consagrados, pero no lo habíamos vivido
porque no lo sabíamos, lo conectábamos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, pero apartados ya estábamos junto a él. Él ha hecho ya una obra para que nosotros justamente estemos junto a él. Y esa obra no empieza solamente en las clases, sino él ya había hecho una obra previa en tu vida, al igual que la mía, en la que simplemente en este momento está sellando algo en tu vida, en tu mente y en tu corazón, está sellando esta verdad de consagración. Entonces, claro que sí es importante no tener esa duda y sellar esa verdad. Soy consagrado y estoy junto a Dios. Y si me permites agregar muy rápido, también ahorita me pasó algo muy raro, porque la verdad es que al principio y gran parte de la clase estuve perdido porque no entendía lo que nos estabas tratando de transmitir. Y de repente ya hizo clic inmediatamente. En ese momento el Espíritu Santo me reveló lo que nos estaba revelando a través de lo que nos estabas diciendo, y entonces ya lo pude entender, ¿no? Pero de hecho no sé si te percataste cuando me preguntaste, inclusive cuando leí el versículo, así como que estaba en blanco, ¿no? Y gracias a Dios, porque ahí nos damos cuenta que no depende de nuestras habilidades racionales ni argumentativas, sino de que el Espíritu conecte. Y una vez que el Espíritu conecta, se entiende todo. Es correcto. Gracias a Dios. Muy bien. Vamos con Orlando. Está por ahí Orlando y Lili. ¿Con qué te quedas, Orlando? Buenas noches a todos y a toda la gente. Quiero decir que con lo que yo me quedo, es que yo ya estoy consagrado para Dios con la palabra abierta. ¿Qué significa consagrado, Orlando? Apartado para Dios. ¿Que estás dónde? Consagrado es que estás junto a Él. Exactamente. Estoy junto a Él. Muy bien. Amén. ¿Y tu mamá? Lili, ¿con qué te quedas? Buenas noches. Pues que soy su hija consentida de Dios y soy consagrada porque nos ha escogido revelándonos la palabra que ahorita se va a manifestar enormemente en nuestras vidas. Y como dices tú, no necesitamos que alguien nos guíe, simplemente Él nos va a guiar cuando estemos en zona de peligro, porque dice su palabra, el que abriga al abrigo de la morará en la sombra del Omnipotente. Entonces yo digo, sí es cierto, porque Dios se ha manifestado de muchas formas, ¿no? En nosotros, y gracias a Dios pues estamos aquí. Gracias a Dios, Lili. Gracias a Dios. Vamos con Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Yo me quedo con... A ver si se escucha, te van a acercar. ¿Con qué te quedas? Eso, con que estoy consagrada. ¿Qué significa estar consagrada? Es apartada y nadie me puede apartar de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo pasado. El Espíritu de Dios me acompaña siempre, me consuela y Él me cubre. Para tener conocimiento de Jesús, necesito tener información profunda y experiencia directa. Muy bien, muy bien. Ya lo estás teniendo, ya estás teniendo más información profunda y ya estás viviendo esas experiencias. Entonces ya lo estás conociendo, ya te estás llenando de ese amor y ya sabes que ¿dónde estás sentada tú? Enfrente de mi hermana. En la casa de Dios. ¿Pero en dónde estás sentada? ¿Junto a quién? Con Dios, con Juanita, mi hermana. Sí, pero espiritualmente ¿estás sentada con quién? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo y con Cristo. Estás sentada junto a Cristo. Por eso eres consagrada, ¿ok?
Amén. Amén. Muy bien. ¿Quién me falta? La lista del trabajo. Guille, ya me pasaste. Ah, ya pasaste tu, ¿verdad? Fuiste la primera, ¿no? A ver. Oye, ¿y Mine? Mine se tuvo que ir ¿Por porque qué? dice, yo pensé que iba a pasar después de ti, pero se tuvo que ir. Ahí está Mine. Pero se acaba de ir hace ratito. Bueno, gracias. Falta Isabel y Zaira. Tú, Guille, pero sí pasaste tú. Sí pasaste, sí fuiste la primera. Isabel, ¿con qué te quedas? Buenas noches. Noches. Yo entré un poquito tarde, pero pues con lo que yo me quedo es que pues me siento, o más bien, estoy consagrada a Dios porque Él me ha dado la palabra abierta y se ha cumplido en mi vida, ha habido cambios y quiero poder llegar a aprender mucho más y hacer herramienta de Dios para poder llevar la palabra a otros lados, empezando por mí, por mi familia. Así es. Con esto me quedo. Amén, Isabel. Gracias a Dios. Zaira, ¿con qué te quedas? Zaira. Voy. Hola, buenas noches a todos. Voy en el transporte público, pero me quedo porque soy consagrada por Dios, porque estoy al lado de Él y pues me siento muy dichosa. ¿Y qué, perdón? Que me siento muy dichosa, muy alegre de poder tener esa verdad en mi vida. Ok, entonces eres consagrada de Dios porque el Espíritu, ¿dónde está? ¿En la palabra? Sí, el Espíritu es la palabra, pero el Espíritu La palabra está de la... sobre... El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Zaira? Están peleando el pasaje. Pero bueno, nos quedamos con eso. Gracias, Zaira. Y mi querida Teji nos debe no sé cuántas clases que no ha puesto con qué se queda, ni las ha escrito. Pero está pendiente, Teji, que nos escribas con qué te quedas de las clases anteriores, ¿eh? ¿Vale? Vale, pues vamos a terminar. Les mando un abrazo. Nos vemos el... Willy, soy yo, Rosy. Sí, Rosy. Yo realmente desde las otras clases quería pedirte un gran favor. Dime. Que la persona que yo cuido está cayendo en depresión, está sumiéndose mucho y los papás ya están desesperados con ellos y lo quieren meter a una casa de cuidados. Ajá. Ella no quiere, ella está sumida en tristeza y yo quiero ayudarla, entonces quería pedirte oración para ella. Claro que sí, no solo la oración, sino comunícame con ella. Ya cuando tú estés ahí, vamos a hablar con ella. ¿Vale? Ok, yo voy a buscar la manera de poder ponerte en video, que los papás no estén, para que hables con ella. Ya está, así le hacemos, Rosy. ¿Vale? Muchísimas gracias. Les mando Muchísimas un abrazo. gracias, Willy. Que tengas bonita noche y un Igual, abrazote. para todos ustedes, bonita Buenas noche. noches para todos. Saludos hasta que Chicago, Ciudad de México, Puebla. Bendiciones, Nos un abrazo muy vemos. fuerte. Bendiciones a Cuídense todos. mucho. Feliz fin de semana. Gracias. Bonito Gracias, fin de semana. bendiciones, hermano. Buenas noches. Gracias a todos. Que pasen un Buenas excelente noches, bonito fin a semana. todos. Buenas noches. Gracias, Bye. bendiciones. Buenas noches.